Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 2. Prólogo del traductor a la primera edición española. La historia de la filosofía del profesor Abagnano es la historia de unas determinadas doctrinas profesadas por unos determinados hombres en el transcurso de la historia de nuestro mundo occidental. Implica un determinado concepto de la filosofía y un determinado concepto de la historia de las ideas. ¿Cómo puede definirse esta filosofía y esta su historia? Entre las 40 y 5.000 páginas, la mayor parte inéditas, que se conservan en los archivos Husserl de la Universidad de Lovaina, figura una recientemente publicada, cuya traducción puede darse más o menos así. La filosofía es una idea unitaria, de una tarea que se transmite intersubjetivamente en el curso de la historia. Esta idea penetró en la historia europea gracias a una fundación originaria de ciertos primeros filósofos, hombres que los primeros concibieron esta original filosofía e hicieron de la realización de la misma su propia vocación. Con esto nace un nuevo tipo original de vocación, desde luego prácticamente inútil para el sentido común, pero al igual que las demás profesiones, ligado en sus manifestaciones a los propios tiempos y, como aquellas profesiones, floreciendo en la socialidad y de generación en generación. Su transmisión se produce con la idea de intencionalidad, la cual mantiene su unidad en el curso de la historia, independientemente de su mutación. Esta definición viene a dar una respuesta a las objeciones respecto a la posibilidad de la historia de la filosofía y a la petición de su necesaria universalidad. Se cumple en esta definición la exigencia de toda historia, que supone un objeto unitario, permanente a través del tiempo. Existe, de hecho, una realidad filosófica, más o menos aislable de la realidad total, prosiguiendo de generación en generación una carrera relativamente autónoma. La filosofía aparece como una fuerza vital permanente, una, operado, específica del hombre. Ha dicho Dempsey, una expresión genuina de su especie, como la religión, el arte, el derecho, la ciencia. Otros, como Jaspers, considerarán esta historia como el instante único y grandioso en que el hombre ha tomado conciencia de sí mismo, instante que se llena de una discusión interminable en que se manifiestan las fuerzas en conflicto, los problemas aparentemente insolubles, las más altas creaciones y los más peregrinos extravíos, la verdad profunda y un torbellino de errores. No puede decirse, en verdad, que esta historia ponga de manifiesto una determinada continuidad espiritual, pero sí que manifiesta la continuidad de la obra del Espíritu. Todo pasa como si esta historia fuese la de una vasta encuesta sobre el contenido del pensamiento humano, encuesta reemprendida sin cesar y sin cesar ampliada. La encuesta revela las esencias a la inteligencia al definirlas, e incluso ocurre, como lo ha señalado Gouvier, que cualquiera que sea la época o la forma de la civilización de que depende, el filósofo se encuentra en presencia de las ideas como ante esencias necesarias cuyo contenido escapa al libre albedrío de su voluntad. La petición de universalidad es otra cuestión insoslayable. Si el estudio de la historia de la filosofía tiene por objeto revelarnos cómo la filosofía se ha manifestado en el plano de la historia de la entera humanidad, en las condiciones sociales y políticas y en las situaciones personales más diversas, es evidente que tal estudio debiera ser universal. Que Schelling se esforzó, por ejemplo, con gran provecho para sí mismo, en asimilar las filosofías orientales. Se estudian hoy a fondo aquellas complejas épocas filosóficas, sobre todo las de India y China, de donde ha nacido la nueva disciplina del comparativismo filosófico. No llegaré a sostener que el prejuicio occidental falsea todas las historias europeas de la filosofía y nos hace ajenos a los valores orientales. Pero es un hecho que,
En la actual situación del mundo, conviene tener presentes estos valores. De todos modos, una historia de la filosofía circunscrita al mundo occidental está plenamente justificada. Dentro de su variedad, posee una unidad temática indiscutible. La legitimidad de la historia de la filosofía se pone en tela de juicio periódicamente. Este es un aspecto más, entre muchos, de la actual situación de la conciencia histórica, de esa falsa paz en que vivimos, de una sensación de desequilibrio y de angustia, consecuencia de las contradicciones en que se debate nuestro tiempo. Y como hemos declarado que todo está en crisis, naturalmente también está en crisis la historia de la filosofía, la cual se interroga sobre su propia significación y teóricamente no se atreve a estar segura de su posibilidad. Por lo tanto, no es de extrañar que la historia de la filosofía se funde en nuestros días al mismo tiempo en un cierto desencanto y en un humanismo más modesto y eficaz, como el que preconiza y practica Abagnano. A los ojos de la crítica, todos los puntos de vista resultan arbitrarios, todos falsean la realidad. Queda, a fin de cuentas, el hecho de que el problema filosófico no puede resolverse para siempre, que admite solo soluciones temporales y sucesivas. Nos conformamos, pues, con una historia de la filosofía que aparezca como el tesoro de la sabiduría lentamente acumulada. La ambición del historiador se limita, en consecuencia, a determinar con toda exactitud el testimonio de cada filósofo, a restablecer lo que ha dicho y a aclarar lo que ha querido decir. Pero, ante la pretensión de la historia objetiva, nos asaltan nuevas decepciones. La historia de la historiografía filosófica echa por los suelos cualquier pretensión a la objetividad. Gusdorf ha analizado los renovados errores a que conduce la pretensión de la historia objetiva. El error escéptico producido por la exigencia crítica, el error del eclecticismo, el error del positivismo, aunque sea verdad también que la historia de una época es inseparable de la exposición de las grandes creaciones doctrinales que en ella vieron el día. Una doctrina es algo más que un simple acontecimiento del pasado. No es solamente algo fijo, constituido y aparecido en una fecha determinada. Hay en ella algo más. Hay en cada doctrina una especie de llamada. Cada una posee un principio interno de duración. Se ofrece a todos los espíritus y constituye un bien común. Está olvidada, diríase muerta, y es capaz de renacer provocando verdaderas revoluciones. En mis estudios sobre el espíritu de los renacimientos, he señalado como motivo fundamental de los mismos esta capacidad de las ideas del pasado, de fertilizar y vivificar el presente con insospechadas e imprevisibles fecundaciones. La historia de la filosofía se ha concebido a menudo como ciencia y se ha legitimado bajo forma de progreso. Para ello, fue necesario introducir en filosofía la noción científica de verdades adquiridas y fundar su progreso en el orden de adquisición de tales verdades. Pero es evidente que se trata de puras ficciones, desmentidas por los hechos. Estos atestiguan que en filosofía no hay propiamente verdades adquiridas, para siempre, que nada escapa a una perpetua revisión, que no puede afirmarse ningún progreso, por lo menos cuando se trata de cada sistema considerado en sí. De conformidad con esto, Abagnano afirma que la historia de la filosofía es profundamente distinta de la de la ciencia. Esta, en efecto, no tiene nada que ver con su historia, estando constituida por verdades intemporales, se sitúa fuera del tiempo. En cambio, la historia de la filosofía no es, como hemos visto, una disciplina perfectamente definida y universalmente aceptada por sus métodos y en sus fines. Por eso, la historia de la filosofía no puede describirse sub specie aeterni, como si una idea, una vez desgajada, como si una doctrina, una vez formulada, pudiesen considerarse como definitivamente adquiridas. Ocurre además que una doctrina no es sólo verdadera o falsa, puede ser también más o menos bien comprendida, expresada o transmitida. El pensamiento filosófico circula en el interior de las culturas humanas y participa de su transitoriedad. Afirma también Abagnano que no se puede esperar el encuentro.
en la historia de la filosofía de un progreso continuo, como el que se verifica en las ciencias particulares, como residuos de temas hegelianos. Se mantiene, todavía hoy, a modo de postulado tácito de algunas historias de la filosofía, la noción de un pensamiento substancial desarrollándose en el tiempo y más allá del tiempo, acompañada de la idea de un progreso o por lo menos de una continuidad en lo inteligible. Por su propia naturaleza, la historia de la ciencia no puede ser más que la historia de un progreso. No puede serlo, en cambio, la historia de la filosofía, la cual enfoca un conjunto de doctrinas que conservan todas ellas una relación posible con una verdad no adquirida, pero no está nunca dada, permaneciendo siempre como objetivo de la búsqueda. Pero además, como ha escrito el profesor Marrow, la historia nos revela, con sorpresa, que el tiempo no es solo un factor de progreso, lo es también de regresión y de decadencia. Cualquier doctrina sufre el riesgo, al correr del tiempo, de perderse, de deformarse, de desconocerse, de empobrecerse, de olvidarse. Lo único que puede observarse, con ciertos visos de fenómeno evolutivo, en la historia de la filosofía, son determinados encadenamientos, como, por ejemplo, entre Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero tales series se prestan a error, en cuanto el lector o el historiador se imaginan que el pensador último conserva y supera la verdad encontrada por sus predecesores. No ocurre así. La significación misma de la filosofía exige que ésta se realice toda entera en cada filósofo. Por esto, resulta absurdo querer subordinar a los filósofos entre sí y convertirlos en peldaños de una ascensión continua. La historia de la filosofía se parece más bien a la del arte, por el hecho de que sus más altas obras son irreemplazables y únicas. Y gracias precisamente a que la historia de la filosofía es distinta de la ciencia, gracias precisamente a la indestructibilidad de las filosofías, viene a resultar, de hecho, el instrumento principal de la iniciación filosófica y un manantial permanente de inspiración. En suma, la historia, y en ella la de la filosofía, no es por sí misma un instrumento de verdad, es un factor de cultura. Lo que se nos da es la búsqueda de la verdad. En ningún momento se nos ofrece la verdad en última lectura, pero en cada momento se insinúa su inmanencia. El historiador nos abre la vía que conduce a los tesoros del pasado. Su tarea consiste en restituir las intenciones olvidadas. El pasado está siempre por redescubrir, en función de la serie de presentes que van manifestándose en el curso del tiempo. Por esto, como he escrito hace ya muchos años, cada época posee una visión distinta de la antigüedad y saca valores distintos de su investigación y de su reflexión sobre lo antiguo. En fin, siendo la cultura presencia del hombre y fidelidad a todo lo que es humano, el historiador, en su tarea, se manifiesta como mantenedor de la cultura. Tal vez lo más apreciable de la historia de Abagnano sea que se haya concebido, por el contrario, con el propósito de mostrar la esencial humanidad de los filósofos frente al prejuicio de que la filosofía se preocupa por problemas que no tienen la menor relación con la existencia humana, con lo cual la historia de la filosofía aparece como un tejido de relaciones humanas, trabándose en el plano de una común disciplina de investigación. En efecto, la actividad particular que es la filosofía no puede aislarse satisfactoriamente del ejercicio total del pensamiento, y el pensamiento concreto está soldado a la afirmación plena del hombre en el mundo. El pensamiento va unido a la existencia, no constituye por sí mismo un orden autónomo de existencia. No comprendemos las formas que el pensamiento ha tomado en el curso de la historia, sino es colocándolas en el mundo en que nacieron y en el destino de los hombres que las crearon. Esas filosofías, esas doctrinas, esas verdades, esos errores fueron no solo formulados, sino vividos por hombres de carne y hueso, insertos en una determinada época, en un determinado ambiente, en una determinada tradición. Como sostuve hace más de 20 años en mi libro, Fénix o el espíritu de renacer, todo presente modifica el pasado. En consecuencia, no sabemos lo que el pasado nos reserva en el porvenir,
Tal vez la única lección que suministra la historia, la única que verdaderamente establece, sea esta, que el porvenir no está nunca enteramente prefigurado en el pasado. La fertilidad creativa del espíritu puede ser causa de ciertos temores, pero justifica, desde luego, las esperanzas más optimistas. Nadie descubrirá el sentido único de la historia porque este sentido se está formando a cada momento. A cada momento es posible que surja algo nuevo, algo insospechado para renovar al mundo. J. Esterlich.